Bien. Están llegando tarde. Son las 4:08 y solo tengo 14 estudiantes. Estamos en examen. Uno solo que me hable. Hay un examen de muestreo biológico, por eso entonces estamos llegando tarde. Ah, pero haberlo dicho antes, ¿y por qué no le informan a uno? Una llamadita con la secre, profe, dígale al profe que estamos en un examen, que si nos puede dar unos 10 minuticos, unos 15 minuticos, y con gusto. La secre también está. Por eso. Buenas. Hola, buenas. Buenas tardes, profe. Diego. Hola. Ok. Cuando les pase eso me dicen, profe, denos unos 20 minuticos, 15 minuticos y nos vemos un poquito más tarde para... yo entiendo esos exámenes del doctor Guillo. Esos exámenes del doctor Guillo son como unos exámenes que hacíamos en la maestría, cuando yo estudiaba la maestría en estadística, con el profesor que fue mi director de trabajo de grado, el profesor López. Eso eran exámenes que duraban hasta 5 o 6 horas. Qué cosa tan monstruosa. Una vaina bárbara. Bien. Uno no alcanza a terminar ni los ejercicios, con eso le digo todo. Hombre, profe, nosotros venimos acá a distraernos un rato. A coger el respiro. Como dice Liliana. Es que les hizo un quiz de 15 preguntas, profe. Un quiz de 15 preguntas. Está burlesco, está burlesco. Ércale, doctor Guillo, carajo. Ese doctor hay que aconsejarlo, que no sea tan bravo. Bien. Quiero terminar de la clase pasada, pues estuvimos viendo hasta cómo leer datos de archivos externos en formato de Excel, ¿no? Hasta aquí. Recuerde, lo último que vimos es que para leer datos con Excel hay dos formas que en realidad es una sola. En realidad son dos caras de la misma moneda. En realidad en realidad es la misma función, solo que usada de dos formas distintas. Como una clase y como una función. Entonces, le decimos, recuerde que esta función está en pandas, ¿no? Pandas, hay que cargar el paquete pandas. Y tenemos la clase Excel file, y ahí entregamos el nombre del archivo. Cuidado, hay que tener la ruta donde está el archivo ya. Recuerde que allá arriba tenemos unas líneas de código donde se fija el directorio de trabajo para que no tengamos, bueno, eso en realidad no es obligatorio. O sea, fijar el directorio de trabajo desde un inicio no es obligatorio. Porque si no lo haces, tú podrías darle aquí en esta parte, darle la dirección completa. Por ejemplo, así, Home, Mario, Dropbox, la ruta completa. ¿Sí? Y eso es perfectamente válido, ¿no? O sea que
en realidad no es obligatorio uno fijar ese directorio de trabajo, pero sí es muy cómodo porque tú no tienes que acordarte de la ruta completa de las carpetas, donde toda esa cadena de carpetas donde tienes los datos. Simplemente tú lo haces una sola vez allá y ya te evitas estar recordando esa ruta. ¿Ya? Listo. Entonces, mire, damos el archivo de Excel. Creamos este objeto que aquí le llamamos XLS, y de aquí, de ese objeto, una vez se ha mandado esta línea, le decimos con esta opción parse, le decimos cuál es la hoja que va a leer. Bueno, y hay otras opciones acá que lo invito a que explore. Acá lo que estamos diciendo es que no hay una columna de índices, y le estamos dando una opción para cómo son los datos, es decir, cómo tenemos en esa hoja de Excel que estamos leyendo, cómo están los datos faltantes. Bien. Bueno, aquí les hice como recuerde que tú lees los datos para hacer algo, ¿no? Tú no lees los datos por leer los datos, tú lees los datos para calcular cosas, para calcular promedios, para analizar esos datos, para resumirlos, para graficar, para explorar, para hacer alguna prueba estadística y eso. Bien. Entonces acá les muestro como una muestra de cortesía que yo creo que hoy nos da tiempo de empezar esta parte de gráficos. Bueno, la otra forma es con la función read Excel. Nuevamente aquí, entre comillas, le damos el archivo que vamos a leer, y aquí mismo le damos la hoja que vamos a leer, y bueno, las mismas opciones, ¿no? Cómo se leen los valores, cómo están los datos faltantes en el archivo que estamos leyendo. Y bueno, aquí le estamos indicando que no hay una columna para índices. Bien, muchachos, aquí algo que esto lo tomé directamente del libro que estamos siguiendo. O sea, aquí no hay nada mío. ¿Sí? No hay nada mío en esta parte. Es una función, o es, bueno, sí, aquí en realidad se define una función que nos ayuda. Mire la situación esta. Hay un archivo comprimido. Hay un archivo comprimido que tiene por dentro varios archivos de Excel. Ese archivo está en una dirección electrónica en un servidor. Ojo, un archivo .zip, un archivo zip. Donde tengo comprimido unos archivos de Excel. ¿Bien? Adicionalmente de estar comprimido, no está localmente en mi máquina, no está en mi disco duro, sino que está en una página, está en una dirección en Internet. Entonces, lo que les voy a mostrar acá es una función que tú le entregas la URL, es decir, la dirección electrónica donde está el archivo, le entregas el nombre del archivo y le entregas la hoja que quieres leer de ese archivo, y de esa forma la función te regresa ya la tabla de datos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de entender. No tenemos que entender
bien cómo trabaja la función. Lo que sí tenemos que entender es lo que hace, ¿no? Y para qué se utiliza. Bueno, mire, aquí lo que se hace es abrir la URL, ¿sí? Abrir la URL, es decir, la dirección electrónica, y además leer los archivos que están en esa URL, en esa dirección. ¿Sí? Bueno, esta parte de aquí, mire que aquí obtengo el archivo, ¿sí? Esta parte de aquí es la que se encarga de hacer que el archivo esté disponible y, es decir, mire que aquí le estoy entregando, esto que acaba de leer acá, ¿no? Se encarga de tomar el archivo que está comprimido. Y acá se extrae el archivo que tú quieres obtener. Mire que aquí está, mire aquí se le está diciendo abra y aquí se le está diciendo infile. Este infile es una de lo que se le entrega a la función. Mire, este es el archivo que yo quiero leer. ¿Sí? El archivo que yo quiero leer. ¿Listo? Ahí está. Y bueno, acá es algo que usted conoce ya. Vea. Lo que acabamos de ver ahí arriba. Mire que aquí se está usando pandas, Excel file, recuerde la clase esa, y le estás entregando el archivo XLS que se ha recuperado acá. ¿Ve? Que se ha recuperado acá. Listo. Y aquí mire que le estás entregando la hoja que quieres de este archivo que acabamos de leer. ¿Sí? Esta sheet se la entregas acá a la función. Mire, sheet. Ahí está. Es decir, en esto tienes que, aquí en esta opción de esta función, tienes que entregar el nombre de la hoja que quieres. Aquí entregas el nombre del archivo que quieres y acá entregas la URL del archivo. El nombre del archivo, esta es la URL del archivo comprimido. Este es el archivo que quieres recuperar de ese archivo comprimido. Y esta es la hoja, ojo que estamos en un archivo de Excel. Y esta es la hoja que quieres recuperar de ese archivo. Bien, mire, vamos a hacer un ejemplo. Para eso, mire acá, yo tengo en esta dirección que es un espacio mío en internet, en esta carpeta, que creo que la tengo por aquí cargada, un momentico. Aquí está, mire, en esta dirección, mmorales.tk, y ahí dentro tengo una carpeta que se llama Python, y ahí dentro tengo, he subido 2 archivos, mire. Vamos a trabajar con este archivo. Espere que cargué algo aquí que no. Vamos a trabajar con este archivo que se llama datos Excel.zip. ¿Qué tiene ese datos Excel? Voy a mostrarles que tiene ese datos Excel. Vamos por acá. Un pico aquí. Vamos a ver. Por aquí tengo el archivo comprimido, ahora se me perdió.
Un momentico y busco dónde lo tengo en mi disco duro, porque ahora no sé la ruta acá. O sea, sé dónde está en internet, pero no sé dónde está en mi disco duro. Datos, Excel, .zip. Está, está en estadística computacional. La carpeta. No. Dropbox, cursos. Estadística computacional. Y aquí debo tener un archivo comprimido. Aquí está. Datos Excel. Ahí está. Voy a mostrarles el archivo por dentro. Mire, el archivo por dentro tiene 4 archivos comprimidos. 4 archivos comprimidos. Todos son archivos de Excel. ¿Vean? 4 archivos comprimidos. Bueno, la idea, muchachos, es que ese archivo está en Internet. Ese archivo está en Internet, en esa dirección. Y necesitamos leer algunos de estos archivos. Vamos a ver cuál es el que yo voy a leer de estos 4. De estos 4 voy a leer este que se llama Datos Excel. Uno que se llama Datos XLS. Este es Datos Excel.zip. Aquí miren que aquí estoy dando la URL, la dirección electrónica. mmorales.tk, Python y el archivo .zip. El archivo comprimido. Ahí está. La ruta completa. Bien. En Sheet, mire que escribo entre comillas, hoja 1. Es decir, voy a leer la hoja 1 del archivo que se llama Datos XLS. Datos XLS. Aquí lo tengo, mire. Es el tercer archivo acá. Datos XLS. Ahí está. Entonces, voy a leer de este Datos XLS la hoja 1. ¿Sí? Bien. Entonces, cerramos aquí. Y mandamos esto. Vamos a enviar esto. Bueno, espérese un momentico. Aún no, mire. Aquí estoy llamando a la función. Mire que la función se llama así, getData, así le llamamos, o le llamó el autor, mire, getData. Se le entrega la URL, es decir, la dirección electrónica donde está el archivo .zip. Se le entrega el archivo que quieres recuperar dentro de ese archivo zip. Y se le entrega la hoja. Recuerde, este archivo va a ser un archivo de Excel. Y se le entrega la hoja de ese archivo de Excel que vamos a leer. Aquí está, mire. Entonces, igual yo pude haber escrito, mire, llamado a la función, coloco esto aquí, coloco esto aquí y coloco hoja 1 aquí entre comillas y función. Bueno, ahí va. Vamos a mandar esto. Vamos a mandar esto. Bueno, tengo que mandar, pero un momentico, mando por acá porque ahí se necesita el paquete NumPy y no lo he mandado. Vamos a mandar el paquete NumPy. Vamos a mandar a Pandas, que también se necesita. Ahí se están cargando paquetes. Bueno, aquí. Vamos a mandar todo esto. Para que no nos vaya a dar error porque hace falta algo. Bien. Bueno, esto, yo creo que esto no se necesita, pero sin embargo, vamos a mandarlo todo. Para que no hayan dudas. Bien, aquí sí. Aquí viene donde se define la función. Y, bueno, mire,
Aquí se necesitan unos paquetes que se cargan inicialmente. Este paquete IO y este paquete zip file. Recuerde que este es el que se encarga de descomprimir el archivo. Recuerde que el archivo es un archivo comprimido. El archivo es un archivo comprimido. Se necesitan esos paquetes para que trabaje la función. Bien, y luego pues se define la función. Ahí va. Vamos a enviarlo. Ahí está, mire, ahí está. Bien, mire que ya fue leído el archivo. A las 6 también. A las 6 termina. Bien. Ok. ¿Qué necesito? Ahí está. ¿Ah? El archivo. Bueno, pues, chao. Ahí está el archivo leído. Bueno, muchachos, eso por un lado. Bueno, mire, aquí les voy a dejar una inquietud. Voy a dejarles una inquietud aquí. Note que acá arriba, acá en esta dirección electrónica, por aquí, ¿dónde es que es? Aquí, aquí. Tengo otro archivo. Se llama datos ejemplo. Está como un archivo zip también, es decir, está comprimido. Y dentro de ese archivo comprimido tengo una cantidad de archivos, pero no en formato Excel, sino en formato CSV. En formato CSV, que ya aprendimos a leerlos también. Tarea. Voy a escribirla aquí para que no se olvide. Tarea. Vamos a escribirla aquí en el notebook. Voy a escribirla aquí en el notebook. Tarea. Aquí en grande. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar esa función y adaptarla para que adaptar la función para leer archivos CSV desde un archivo comprimido que está en una dirección web. ¿Está? Y voy a dejarle enseguida la dirección donde está ese archivo. ¿Verdad? Ese archivo está en esta dirección. Bueno, bueno, ya yo la tengo acá. Completica la ruta, la dirección completa está aquí, bien. A esta dirección. Pero le cambiamos el nombre del archivo. Ya no es datos Excel, sino que es datos ejemplo, creo que se llama. Se llama datos ejemplo.zip. Datos ejemplo.zip. Ahí está. Eso es. Dentro de ese archivo datos ejemplo.zip hay una serie de archivos con extensión CSV. Usted debe poderme leer
alguno de esos archivos. Por ejemplo, le voy a mostrar, ¿dónde es que lo tengo por acá? Se llama datos ejemplo. .zip. Está, así está en estadística 1. Ahí está. Y, por ejemplo, mire ahí dentro de este archivo tengo, por ejemplo, voy a llevarme este nombre. Me va a leer, por ejemplo, cualquiera de estos archivos que lea está bien. Pero en particular, por ejemplo, puede leerse este archivo. Nótese que no es un archivo de Excel, es un CSV. Usted debe, a partir de ese ejemplo que está en esa función, adaptar esa función, no para que nos lea archivos de Excel, sino para que nos lea archivos CSV. Eso es. Ahí quedó la tarea. Y otra tarea. Para un archivo cualquiera que no esté comprimido. Voy a... bueno, yo voy a subir un archivo. Por ejemplo, cualquiera de estos archivos no lo voy a subir comprimido, sino que lo voy a subir directamente así. Directamente el archivo sin comprimir. Y usted debe modificarme esa función para que me lea ese archivo que está ahí en esa dirección web. Sin comprimir. Eso obviamente esas dos tareas, esos dos ejercicios son más simples que el otro, porque el otro, bueno, este que le estoy dejando aquí, bueno, está comprimido como en el caso de Excel, pero ya no tiene que leer archivos de Excel, ni tiene que preocuparse por cuál es la hoja que va a leer, ni nada de eso. Y en este de acá, usted no se va a preocupar por descomprimir porque el archivo no va a estar comprimido. El archivo va a estar así sin comprimir. Entonces, la parte de comprimir el archivo no aplica. Entonces, leer archivos de texto, o sea, extensión CSV, están en una URL sin comprimir. Bien, esa tarea. Esa tarea. Bueno, mire, esta me gusta. Esta me gusta. Yo no sé si en R existirá esa, pero esta me gusta. Es que tú puedes coger unos datos, copiarlos con control C y pegarlos y leerlos directamente con Python. Desde la memoria del computador. Esa es buena, sobre todo para aquellos que, por ejemplo, esos ejercicios en la plataforma que te doy una tabla de datos. Qué bueno es copiar esa tabla de datos y poderla leer directamente a la memoria sin tener que pegarlos por acá en un archivo de Excel, guardarlo, o un archivo CSV, guardarlo, o un archivo de texto, guardarlo y después leer, sino que directamente de la memoria a un data de pandas. Mire, aquí está. Se pueden leer datos que se tengan en la memoria con esta función. Se llama leer clipboard. Recuerde que la memoria le llaman así en inglés.
Read clipboard. El clipboard es la memoria del computador, ¿no? Esa memoria volátil que tenemos, donde el clipboard es donde va todo aquello que tú haces con control C, va al clipboard. Bien, entonces vamos a ilustrar el uso de eso. Para eso, ¿qué hacemos? Seleccionamos la tabla, mire. Estás en la plataforma, el profesor Mario te puso un ejercicio, por ejemplo, de que calcules la media de matemática para cada combinación para sexo. Mira, hay sexo 0 y 1 y hay unas notas de matemáticas ahí. Entonces, por ejemplo, calcule la media de la nota de matemáticas. Esos son como unas pruebas. Esa es la nota en una prueba de matemáticas. Entonces queremos mirar si hay alguna diferencia entre los dos sexos. Entonces, no, calcule la media discriminada por sexo. Listo. Entonces, mira cómo se hace. Tú seleccionas la tabla y das control C. Y listo. Una vez tienes eso, te paras acá y mire aquí cómo dice. PD es de pandas y tenemos la función, la read clipboard. Y lo voy a colocar en este objeto que se llama EX74. Vamos a mandar eso y ahí está. ¿Ve? Ahí está leído. ¿Sí? Ahí está leído. Ahí está leído. Lo leyó completo. Vamos a ver. Bueno, es que tengo que volver a copiar. Copio. Y hago control C. Control C o clic derecho copiar, ¿no? Clic derecho copiar. Y mando esto. Ahí está. 23. ¿Sí? Termina en el caso 24444. Ahí está. Ahí está. Completicos están leídos. Tienes que tener cuidado de seleccionar bien, ¿no? Porque qué tal que dejes mucho. Por ejemplo, hagas esto así. Hagas eso y ahí te quedó mochito. Ese último dato no está metido en la selección. Eso hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Bueno, muchachos, mire, hay otras. Esta no la desarrollé porque en realidad yo nunca he trabajado con MATLAB. Esto posiblemente para los que hacen métodos numéricos y esas cosas. Parece que MATLAB tiene un formato propio para guardar datos. Yo no, la verdad es que nunca he corrido ni una J en MATLAB. Nunca. Y nunca me he preocupado por eso. Nunca me he interesado por eso. Entonces, no sé, no tengo ni idea, pero ahí les dejo la inquietud, pues de pronto si hay alguno que pues trabaje con MATLAB o más o menos haya cacharreado MATLAB y tenga algunos datos en formato MATLAB, bueno, ahí tenemos una opción. ¿Sí? Otra cosa que es importante y que es bueno que averigüemos es cómo leer datos provenientes de otros sistemas estadísticos, como por ejemplo SAS. Cómo leer datos en formato de SAS. Con Python debe haber. Cómo leer, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo que cuando la universidad nos licenciaba Minitab. Minitab tiene un formato especial de datos, de formato de datos. MTB es la extensión. ¿Cómo leer archivos de Minitab? Por ejemplo, ¿cómo leer archivos de SPSS? Otro sistema, otro programa para análisis de datos.
son inquietudes que les voy dejando ahí, ¿no? Que se le pueden presentar a uno en la vida, en su vida profesional. Es posible que alguien te llegue con, no, yo tengo estos datos y resulta que él los exportó de SPSS que usaba antes, ya no tiene SPSS, pero le quedaron los datos ahí en formato SPSS. Y entonces, bueno, necesitamos leer esos datos. ¿Cómo hacemos? Bueno, debe poder existir, debe poderse leer, debe existir una función que haga eso. Por ejemplo, en RSTAN es posible, hay una librería en R que se llama Foreign, de foráneo, que nos sirve y tiene una serie de funciones para leer datos en formatos de otros sistemas, ¿sí? Entonces, ojo, una inquietud que les dejo ahí, para averiguar cómo leer datos de, por ejemplo, SPSS, por ejemplo, Minitab, simplemente como a manera de información, ¿oyeron? De SAS, a manera de información. Me imagino que ustedes por ahí con la profesora Juana han trabajado con SAS. Entonces, si yo tuviera un archivo en SAS y ya no tengo SAS, por alguna razón se me dañó el computador, se me perdió el instalador, no tengo SAS, pero yo quiero recuperar esos datos, ¿es posible? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por lo menos información. No, mire, está esta librería, está alguna cosa que podamos, que de tal manera que cuando se le presente a uno, pues poder tener idea de que eso por lo menos es posible, ¿no? Bien. Eso, muchachos, en cuanto a lectura de datos. Otra cosa, se me olvidaba esto, mire. Hay algo aquí que desafortunadamente no les voy a poder hacer correr este ejemplo, porque resulta que esta bendita página de donde tomé esto no está disponible ya, no sé. Es una página donde estaban, por ejemplo, los municipios de Córdoba. Voy a ver, sí. Le voy a mostrar para que vea que no le estoy echando carreta. Mejor dicho, si está disponible, esto corre enseguida, sin problema. Si está disponible la página, eso corre enseguida. Mire, ahí está. Mire que no. Voy a ver. Es que la pasé con las comillas, por eso entró al buscador. Vamos a ver. Cuando hice ese ejemplo, que eso lo hice hace rato, esto lo preparé hace rato, la bendita página estaba funcionando. Mire, es algo como esto, vea. Es esta tabla que me causó curiosidad. Es esta tabla, pero la tomé de aquella página porque estaba un poquito más sencilla, el código HTML donde estaba hecho, pero entonces resulta que la bendita página ahora dejó de funcionar. Empecé a adaptarlo para tomarla de esta página y resulta que no me dio tiempo, y entonces no quiero perder el tiempo de eso. Pero mire que es una cosa importante. Estos muchachos le llaman web Scrapple, ya voy, te digo acá. El término en inglés. Scrapping. Mire, aquí estoy estudiando. Otra vez,
Porque para poder, mire, se llama así de web scraping. La mejor, bueno, una traducción de esto a, vamos a ver cómo me lo traduce Google. Ve, lo deja igualito. No lo traduce. Mire, la mejor traducción de ese scrapping es como arañar. Es arañar. Cuando tú haces esto, esa es como la idea de ese término. De hecho, por ahí uno encuentra así como arañado de páginas. Es una mala traducción porque, pero bueno, web scrapping consiste en recuperar información de páginas web. Por ejemplo, esa información que está en esa página, de ahí están todos los municipios de Córdoba con su... Mira, aquí está el nombre, la bandera no, pues el nombre del municipio, la altitud en metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio. Vamos a ver cuál es el más fresco para irnos a vivir para allá. La apartada 27 grados centígrados promedio. Sagún también es fresco. Vamos a irnos para el apartado para Sagún. Área en kilómetros de extensión del municipio. Hay algunos datos faltantes, esto es interesante. Oiga, una cosa que se me ha olvidado, ahora miramos. ¿Qué pasa cuando hay datos faltantes y cómo manejar datos faltantes? Es algo importante que tenemos que también estudiar. Más o menos a los habitantes de acuerdo con el censo de 2016 y el año en que fue fundado el municipio. Por ejemplo, Montería fue fundado en 1777. Bueno, a uno le gustaría tener estos datos para alguna cosa, algún análisis, no sé, ¿sí? Y entonces, no te vas a poner entonces a copiar esto y a pegar, aunque eso es una opción. Si no sabes otra, eso es lo que tienes que hacer. Tomar esto aquí, copiar y pegarlo allá, pero mira que como hay tantos datos faltantes y cosas, lo más seguro es que, bueno, eso te va a desordenar y te vas a gastar mucho tiempo organizando esos datos. Entonces, mire que Python nos ofrece esa opción de recuperar esta tabla y llevárnoslas y tenernoslas disponibles como un data, ¿sí? Y de manera automática. Ahora, ¿qué ventaja tiene de hacerlo así? Tú me dirás, no, ¿para qué te complicas la vida estudiando código de eso y haciendo eso de esa manera? Si puedes seleccionarlo, copiarlo y pegarlo y bueno, y después leerlo. Bueno, la idea, muchachos, aquí, recuerde que esto hay que pensar es en grande. Tú no puedes estar pensando con vaina de ejercicio de pelado chiquito y ya, no. Tú tienes que ir pensando en grande. Y es que, por ejemplo, cuando sea en este caso no, porque esta es una información que es prácticamente estática. Bueno, cuando haya un nuevo censo, cuando hagan un nuevo censo, esta columna obviamente tendrá que actualizarse, ¿sí? Y esto no es una tabla que se actualiza con mucha frecuencia, pero hay situaciones, hay información en la web que se actualiza diariamente, constantemente. Un ejemplo típico a propósito, los datos, por ejemplo, del coronavirus, todos los días sale un reporte del Ministerio de Salud donde te dicen el día tal, tantos infectados, tantas pruebas se hicieron tantas pruebas, salieron tantos positivos, tantos se recuperaron, tantos murieron, Esa información, muchachos, se va actualizando diariamente. Tratando de hacer también este ejercicio, buscando una tabla para hacerles un ejemplo, me encontré, por ejemplo, los que están siguiendo el ciclismo, la tabla donde están los resultados de la clasificación general, por ejemplo, del Tour de Francia. Es una cosa que se actualiza diariamente.
Y entonces diariamente tú no vas a estar copiando, pegando, limpiando, leyendo. No, eso tiene que ser una cosa que tiene que ser automática, automática. Entonces, vale la pena dedicarle tiempo a estudiar eso. Bueno, esto tiene una pequeña dificultad para nosotros los que no somos ingenieros de sistemas. Recuerde que aquí prácticamente estamos en la frontera entre, no sabemos si estamos haciendo estadística o estamos haciendo cuestiones de ingeniería de sistemas, ¿no? Ahí empieza a confundirse, está esa zona gris ahí, ¿sí? Entonces aquí se necesita tener algo de conocimiento del lenguaje en que están hechas estas tablas y estas páginas que se llama HTML. El HTML es como el esqueleto de las páginas web. En una página web tú puedes conseguir muchos lenguajes de programación interactuando ahí. Pero, o sea, el que le da el esqueleto a la página se llama HTML. ¿Sí? El que da la estructura de una página web se llama HTML. Entonces, para esto se necesita tener algo de conocimiento de HTML. ¿Listo? Primera cosa, primera dificultad. Muchachos, es una dificultad, pero no es tanta la dificultad porque, mira, tú encuentras en YouTube tutoriales a la lata de HTML y en Internet, mejor dicho, hoy día el que no aprende una cosa es porque no quiere, por flojo, ¿ya? Entonces, si te interesa la cosa, tú te buscas un tutorial en YouTube sobre HTML y lo aprendes rapidito. Eso no tiene tanto complique porque es, por ejemplo, los que están familiarizados con látex y esas cosas, es de la misma familia. El látex y HTML son de la misma familia, tienen el mismo origen. Se llaman lenguajes de etiquetado, ¿sí? Entonces, no vas a tener dificultad con eso. No vas a tener dificultad con eso. Entonces, muchachos, miren. Aquí está. Aquí está. La página esa bendita no está disponible y por lo tanto el ejercicio no va a funcionar. Pero les voy a mostrar aquí algunas cosas. Mire, aquí está el error, ¿no? El error es que no encuentra la bendita. Esto estaba funcionando lo más de bien. Le voy a demostrar que sí estaba funcionando lo más de bien porque aquí, mira, aquí queda, ¿eh? Aquí todavía quedan rastros de la última vez que corrí que funcionó. Menos mal que no se ha perdido, mire. Ahí está, ahí está. Ahí está, mire. Bueno, enseguida les aporto algo. Por ejemplo, recuerden que hay unos datos faltantes, ¿verdad? Hay unos datos faltantes en esa tabla. Mire cómo se eliminan los datos faltantes. Esa es la equivalente en R a una función que se llama NaOmit. NaOmit. Esa tiene una, bueno, ventaja porque te quita todas las filas que tengan datos faltantes. Desventaja que es que a veces uno no quiere votar. Es decir, hay una columna donde hay un dato faltante, pero la otra columna sí tiene el dato. Y, por ejemplo, hay un solo dato faltante en esta columna. Entonces, yo cuando ejecute esta función, elimino toda la fila y estoy botando información de las otras columnas que tienen los datos completos. Entonces, cuidado con eso. Hay veces que es aplicable, hay veces que hay que tener cuidado, porque uno podría estar botando información importante de esa manera. Mire, tú le das el data.drop.na, abre y cierra paréntesis y eso te elimina todos los datos faltantes que hay. Mire que aquí está la información de los municipios y esa información que nos traemos de ahí. Bueno, mire cómo se eliminan esos datos faltantes. Hay otra cosa que se me presentó aquí cuando me traje estos datos y es que, por ejemplo, la temperatura, que recuerde que el municipio, la temperatura promedio del municipio venía como en forma de
de texto, no sé. Y entonces aquí, por ejemplo, mire que recuerde que esto lo vimos en la clase pasada, cómo convertir este tipo que viene en formato de texto. Lo que pasa es que algunas temperaturas tienen el gradito, el símbolo de grado centígrado, entonces eso, a pesar de que son números, por ese símbolo parece que lo está tomando como de carácter, entonces le pido que me lo pase a flotante. Y eso. Bueno, aquí simplemente... Bueno, mire, hay unas temperaturas que parece que están como... Están mal escritas, no sé, y, en la lectura se la toman como unas temperaturas por encima de 100 grados centígrados. Aquí hace bastante calor, pero no tanto. Entonces parece ser que es un problema de formato. Entonces simplemente, mire, ahí estoy convirtiendo esa temperatura para aquellos valores donde hay temperaturas que estén por encima de 100, que seguramente es un problema de lectura. Me lo divide entre 10 para que quede, bueno, ya en el... Ahí está, mire. Por ejemplo, 280, parece que hay una temperatura por acá, mire. Bueno, no, acá no. Hay algunos donde en lugar de decir 28 dice 280. Entonces simplemente lo que se hace es convertir eso a una escala que tenga sentido. Mire, bueno, aquí lo que se hace es calcular la media, pero después de borrar los datos faltantes. Bueno, mire, esta es chévere. Esta menos mal que me vine para acá, para este archivo. Esta es una cosa elegante. Le llaman imputación. Imputación. Desafortunadamente tengo rato que no doy el curso de análisis multivariado. En el libro mío con el profesor Luis Guillermo hay una sección en el libro de multivariado donde se den unos métodos de imputación. Es donde hay un dato faltante, reemplazarlo por algún valor. Hay muchos métodos. Aquí simplemente encontré la forma de llenar los lugares, por ejemplo, de temperatura donde hayan datos faltantes, llenarlos con el promedio. Se los muestro acá. Mire, por ejemplo, aquí en la columna temperatura, mire que hay un dato faltante aquí, hay dato faltante acá, hay dato faltante acá. Entonces la idea es que, bueno, una forma de llenar estos espacios, eso se llama imputación, es llenarlo con el promedio del resto de municipios. Eso, bueno, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ojo con eso. Cuando haces eso, por ejemplo, de llenar con el promedio, tiene el problema que terminas subestimando la varianza de los datos. Recuerda que si tú en un lugar donde hay un dato faltante pones el promedio, recuerda que la varianza es el dato menos el promedio, ¿cierto? Entonces, si tú colocas ahí el promedio menos el promedio, te da 0, elevado al cuadrado de 0. Es decir, que ese dato ese dato que se reemplaza y ese dato faltante que se llena, ese lugar que se llena con el promedio, no aporta nada a la varianza de los datos, ¿no? Entonces, posiblemente termina sesgando la varianza de los datos. Pero bueno, es un método de imputación y lo que quiero es que usted tenga una idea de que eso se puede hacer y mire cómo se hace. Mire cómo se hace. Lástima que no esté funcionando, mano, que mire, aquí calculo el promedio. Por ejemplo, mire aquí lo que hago es de la columna temperatura, borro los NA y enseguida calculo el promedio. Esta es una forma curiosa de eso, ¿no?
Es como si estuvieras anidando, como cuando uno en R anida una función dentro de la otra y dentro de la otra. Bueno, acá funciona así. Primero se borran los datos faltantes y después se calcula de la temperatura sin datos, o sea, con los valores de temperatura que tengo completos, entonces calculo el promedio. Y a eso le llama aquí TempMed, temperatura media. Da 29,6392, valor promedio de las temperaturas que tenemos allá. Entonces acá lo que hago es eso, mire, en la variable temperatura, mire la función fill NA, recuerde, en inglés, esto es llenar, fill, llenar, NA, llenar datos faltantes. ¿Y con qué lo vas a llenar? Con la temperatura media, el promedio de temperatura. Y esto aquí es para que lo haga ahí mismo, porque a veces estas funciones a veces te advierten que, ojo, vas a modificar esa columna mediante esta función, entonces cuidado porque podría ser algo que no quieres hacer. Entonces, lo que ello prácticamente obliga a que tú, esa operación que estás haciendo, mejor la guardes en otra columna. Pero cuando no quieres hacer eso, dile ahí mismo, ponla ahí mismo. Quiero que me quede que la original se reescriba y quede ya actualizada. La otra opción es que lo guardes en otra columna. Esa. Entonces, esto lo que obliga es a eso, a que no tengas que guardarla en una variable con otro nombre, sino que quede ahí mismo. No tengas que crear una nueva columna temperatura es ya imputada, no, ahí mismo. Listo. Bueno, muchachos, eso es, mire, cuando tenga el ejemplo ya cuadradito bien que funcione y ojalá que no se caiga esa página, les digo, mire, ahora, ¿por qué no lo terminé? Porque es cuestioncita de cuidado y que estoy aprendiendo también, o sea, no lo sé todo, entonces estoy aprendiendo a hacerlo y quiero mostrarles un ejemplito y lo que vaya entendiendo de ahí se los voy explicando, lo que no entienda le digo, no entendiendo, no sé qué hace eso, lo importante es que funcione al fin. Que funcione, una tabla en internet y tú puedas más o menos tener la idea de cómo recuperar esa bendita tabla. Bien, listo, muchachos. Eso por ese lado. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a la parte de visualización de datos. Es como una introducción, vamos a hacer una introducción como en forma general. Por eso ves aquí la gráfica de la función seno. Nosotros no estamos estudiando matemáticas, pero es como una visión general del sistema gráfico que tenemos en Python. Y bueno, ya después la próxima clase entramos concretamente a los gráficos que nos interesan, que son gráficos estadísticos, ¿no? Gráficos estadísticos, vamos a aprender a hacer el histograma con detalle, dispersión, diagramas de dispersión y esas cosas, box plot y eso. Bien, mire, entonces visualización de datos, ¿no? En estadísticos. Aquí en esta sección ya esto hace parte del capítulo 4, oyeron, del libro guía, del texto guía. Esta es la sección 4.2. Aspectos generales de la presentación gráfica de datos en Python. Estudiaremos diferentes tipos de gráficos, como histogramas, como barras de error, como gráficos en 3D, entre otros. Bueno, mire, como saben, el paquete principal, el programa principal de Python no trae herramientas para generar gráficos, ¿no? Recuerde que Python es un lenguaje de propósito general, no es especializado en estadística, ni es especializado en matemática, ni nada de eso. Entonces, para generar gráficos, tenemos
esta librería o paquete que se llama Matplotlib, que ya por ahí la hemos utilizado en algunas ocasiones. Ahora la vamos a estudiar con más detalle de eso, precisamente de eso se trata. Ya entrarnos en la manigua, entrarnos en la selva espesa de este paquete, Matplotlib. Bien, ya deberás tener ese paquete instalado. Si tienes Anaconda, por ejemplo, instalado, debe estar ahí, no vas a tener problema. Bien, mire, ese Matplotlib dice que contiene diferentes módulos y características. Por ejemplo, este Matplotlib.pyplot dice que es el módulo que comúnmente usado para generar gráficos y se acostumbra a importarlo con el nombre PLT. PLT. Este es el nombre estándar que se usa. Procure siempre usarlo para efectos de compatibilidad. Entonces uno la importa así, ¿ve? Import matplotlib.pyplot como PLT. ¿Sí? Dice que este módulo se encarga de manejar una gran cantidad de pequeños detalles de los gráficos, de tal forma que el usuario pueda concentrarse en el análisis. O sea, se encarga de hacer los gráficos. Tú encárgate del análisis, que de los gráficos, de hacer los gráficos, se encarga Matplotlib. Bien. Mire, otra característica es esta, matplotlib.mlab. Dice que contiene funciones que comúnmente se usan en MATLAB. Bueno, tales como Find y Grid Data, que no sé, no tengo ni idea. Yo nunca he trabajado con MATLAB, como le digo. Bueno, mire, otro es PyLab. PyLab dice que es un módulo que importa de manera unificada Matplotlib PyPlot, este que vimos acá arriba, y además NumPy. Es decir, ese PyLab, cuando tú importes PyLab, en realidad lo que estás haciendo es llamar de manera unificada en un solo módulo que se llama PyLab estos dos paquetes. Recuerde, ese NumPy es para matemáticas, ya eso lo hemos venido trabajando, los arreglos y esas cosas, para trabajar con arreglos y eso. Y el PyPlot, bueno, es para hacer gráficos. Dice que aunque en muchos ejemplos uno encuentra que se usa PyLab, dice, ya no se recomienda, es decir, parece que está entrando en desuso esta manera de trabajar. Entonces, cuidado con eso. Recuerde que incluso este libro, ese libro, ¿de qué año es el que estamos siguiendo? Creo que es como de 2015. No me acuerdo, o sea que ya tiene, y en la época que él lo escribió ya no se estaba usando, es decir, que ahora mucho menos, seguramente ya es menos común encontrarlo. Bueno, dice que ya no se recomienda y debería usarse solo con IPython. Recuerde, este IPython es la consola aquella, ¿no? Que este autor, recuerde que él recomienda, yo no sé, parece que en la época en que él estaba trabajando esto, hace unos 5 años, eso era una buena práctica. A mí no me parece tan cómodo trabajar, no sé. Pero él recomienda, no, trabaja en esta consola y después que tengas ya todo listo, simplemente recuperas el código con el comando history y ya, y listo. Y te lo llevas para un notebook o te lo llevas para Spider, no sé. Bueno, él dice que lo recomienda cuando estés trabajando con IPython, esa consola. ¿Sí? Bien, listo. Eso entonces es como la generalidad. Entonces, Matplotlib, PyPlot, para hacer gráficos. Básicamente lo que vamos a utilizar. ¿Ya? Bien. Mire, dice el autor, dice nuestro corresponsal, que hay básicamente dos estilos gráficos, dos estilos para hacer gráficos con esta librería, ¿no? Dice que hay un estilo que es propio de Python, propio nativo de Python, y hay un estilo que es estilo nativo de MATLAB, ¿sí? No les hablo de eso porque no tengo ni idea cómo funciona MATLAB. Habría que preguntarle al profesor Carlos Reales, que es el experto en MATLAB. Bueno, vamos a estudiar el estilo de Python
vamos a graficar la función seno, primera función, mi primera gráfica. Mire, entonces primero llamamos matplotlib pyplot, lo llamamos como PLT, recuerde, que es la forma de llamarlo estándar. Y también llamamos a NumPy. Recuerde, esto es lo que él está diciendo ahí arriba, que estos dos paquetes se llaman en una sola línea como PyLab. PyLab. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a recordar cositas. Aquí lo que hacemos es una secuencia de 0 a 10 incrementada de punto 2 en punto 2. Estamos generando los valores X y acá estamos generando los valores de Y, evaluando la función seno de Y y la función seno en X. Recuerde que esta función seno de NumPy es vectorizada y toma este vector y calcula la función seno para cada elemento de ese X, ¿no? De un solo totazo. Y mire aquí, listo, fácil. Plot. PLT, obviamente, PLT, de la librería PyPlot. Y le decimos plot y le entregamos la X y la Y. Ahí está. La forma más simple. Mentira, no es la forma más simple. Hay una forma más simple que solo tú le das el Y acá. Solo que así te grafica en el eje X, te pone el índice de Y. O sea, te pones, mire que Y es un arreglo, ¿no? De NumPy. X es un arreglo de NumPy. Y es un arreglo de NumPy porque se obtiene a través del arreglo X aplicándole la función C. Entonces, recuerde que Y tiene un índice, ¿no? De 0 hasta la longitud de Y menos 1. Entonces, cuando tú lo mandas así sin la X, él te grafica 0, Y1, Y0, Y0, 1, Y1, 2, Y2, 3, Y3, así. Es decir, en el eje X te pone el índice. El índice del arreglo. Bien. Esa es la forma más simple. Entonces, en este caso, como tenemos una función evaluada en los valores de Y para valores de X de esa función, entonces, listo, mire, aquí graficamos y acá es para que muestre el gráfico. Casi todos los gráficos terminan con esa orden. Show, demostrar. Mostrar. Aunque si no, vamos a ver, vamos a correrlo sin eso para que vea usted. También lo hace, muestra el gráfico, pero mira que te manda esto. Que eso lo quitas diciéndole simplemente show. Ahí está. Para que no te salga, es como una información sobre este objeto. Es una información sobre este objeto. Y luego se demanda que ya muestre ese objeto. Y ahí está. Esa es la función seno. Mire que está desde 0 hasta 10. Y está evaluado, eso que fue lo que se hizo acá, ¿no? De 0 a 10. De punto 2 en punto 2. Bien. Listo. Mire, dice que ahora veamos el estilo de Python, versión orientada a objetos. Este es un estilo de Python, pero este es un estilo de Python orientado a objetos. Dice, este estilo podría resultar más apropiado, esta orientación a objetos, cuando se requiere generar varios gráficos en una misma ventana. Por ejemplo, en este caso no tengo problema, tú puedes usar simplemente no hay problema, no, ¿para qué te complicas la vida? Un solo grafiquito, pero suponte que tú en una misma ventana gráfica quieres poner 2 gráficos, 3 gráficos, 4 gráficos en una misma ventana, que eso es muy común que se haga, que se necesite. Entonces, ahí es útil este estilo, esa versión de generar gráficos. ¿Ah? Entonces, mire acá, aquí lo que se está generando es como un esqueleto, simplemente como la hoja en blanco prácticamente, aquí en esto.
le llamamos FIC. Simplemente PLT, figure, solito, sin nada. ¿Sí? Y ahí como que me arma la estructura, una hoja en blanco donde voy a dibujar. Mire, y acá, que está el FIC que acabo de crear acá, y le adiciono subplot, es como un subgráfico, le adiciono a esa figura que acabo de crear allá. Mire, en esta notación, el primer número es el número de filas, el segundo número es el número de columnas y el tercer número es la posición actual a la que quieres adicionar, ¿no? Adicionar en este caso el gráfico. Es un subgráfico, o sea, una subfigura dentro de la figura grande que acabamos de armar acá. Bueno, ¿y por qué? Bueno, aquí en realidad tú podrías quitar este 1, ¿no? Básicamente aquí lo que le estoy diciendo es, mira, esta figura que acabo de crear la vamos a configurar con una sola fila, una sola columna, y esta es la posición de ella que sería como redundante en este caso. Pero ojo, por ejemplo, si tú haces algo como esto, mira, por ejemplo, tú pones acá en esta, y tú pones 2, y aquí colocas 1, entonces lo que le estás diciendo es, mira, quiero que me subdividas esa hoja que acabo de crear, esa figura que acabo de crear en vacía prácticamente, me la dividas en 2 por 2, es decir, 4, 2 filas, 2 columnas, tendríamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y entonces este tercer numerito es el que te indica, incluso no, perdón, le estoy diciendo mal, creo que esto empieza en 0. Recuerde que en Python todas esas cosas empiezan, creo que empieza en 0. Ahora confirmamos eso. El total es que ahí lo que le damos es cuál de esas 4 que estamos creando. Recuerda, estamos como creando una matriz de 2 por 2 que tendría 4 celdas, y en cada celda esa podrías poner un gráfico, y ese tercer número lo que te da es la ubicación. Creo que empieza en 1 porque aquí es 1, aunque, bueno, ahora miramos eso para confirmar eso. Bien, mire, ahí está. Mire que aquí lo que está diciendo es que se adiciona un eje, ellos le llaman así eje. En este caso, como hay unas solas, pues agregamos un solo eje, pero tú puedes agregar tantos ejes como, es como los ejes de coordenadas, ¿no? Los ejes de coordenadas que tú adicionas para graficar. Mire, adicionas el eje y después en ese eje mandas a hacer el gráfico, ¿sí? Adiciona el gráfico a ese eje y aquí lo mandas a mostrar. Mire, vamos a ver, esto tiene más sentido con este ejemplo que viene. Mire, este gráfico donde en una misma hoja se grafica la función seno y la función coseno. Vamos a ver cómo hacemos este gráfico. Entonces, mire, aquí primero obviamente lo que tengo es que generar los valores de coseno, es decir, evaluamos la función coseno en el mismo vector X en que evalué la función seno. Y mire, aquí genero la figura vacía. Acá le digo, créame en esa figura, mira, una fila, 2 columnas. Una fila, 2 columnas. ¿Sí? Mire, una fila, una fila y 2 columnas, 2 columnas. La columna donde está el seno, la columna donde está el coseno. ¿Sí? Una sola fila, 2 columnas. ¿Sí? Si quieres, por ejemplo, si lo quieres uno debajo de otro, entonces le dices 2, 1. 2 filas, 1 columna. ¿Sí? Eso es. Listo. Entonces aquí le estás diciendo, mira, en la posición 1, ojo, una fila, 2 columnas, en la posición 1.
agregas adicionas un subgráfico, ¿no? Y, mira, mandas a graficar X y Y en ese eje. En ese eje que acabas de adicionar acá, le mandas a graficar X, Y. Recuerde, Y tiene el seno, Z tiene el coseno. Entonces mira que ahí se adiciona la gráfica de la función, se plotea, se grafica la función C. Y mira ahora nuevamente, mire. Otro eje, bueno, aquí se le está poniendo el mismo nombre. Nuevamente, se le adiciona un subgráfico. Y ahora, mire la misma estructura, 1, 2, y se le dice en la 2, en la posición 2. Ojo que el seno está en la 1 y el coseno está en la posición 2. ¿Listo? Y aquí le mando a graficar, mire, mismo X y ahora Z, que recuerde que ahí es donde tengo los valores de coseno. Y esto es para el color, ¿oyeron? Ahí vamos introduciendo ya una cosita adicional. ¿Cómo se le dice color, ¿no? Bueno, en este caso, ahí le estamos diciendo rojo. R de rojo, red. ¿Sí? Bien, y vamos a correr eso. Ahí está el gráfico. Bien. Entonces, lo que quiero que vaya entendiendo es esta parte de cómo configuramos la hoja, ¿cierto? Cómo configuramos la hoja y cómo le decimos que tal gráfico va en tal posición de la hoja. Bien. Bueno. Bueno, esto es el PyLab que, mire, aquí estamos haciéndolo con PyLab, ¿no? Es lo que se dijo allá arriba, ¿no? Que este PyLab, en realidad lo que es como la reunión de Matplotlib y NumPy, se reúnen en ese paquete que se llama PyLab. Bueno, miren, lo mismo, pero ya usando PyLab, mire que aquí no se está usando ese estilo orientado a objeto, ¿sí? Sino que, mire, se genera X, se genera y ese FIC y esas cosas no se están utilizando. Claro, ese es un gráfico sencillo. Si necesitaras hacer eso que hice ahí arriba, de poner en una misma hoja 2 gráficos, entonces tendrías que usar aquella forma, ¿no? Aquella vía de trabajo. ¿Sí? Entonces, mire la pregunta, uno siempre se pregunta en estas cosas y es bueno preguntarse eso, bueno, ¿por qué me complico la vida? Si esto se ve tan sencillo, mire, se ve tan sencillo, X, Y, plotea X y Y y muestra y listo, ¿por qué complicarlo ese con eje, que no sé qué? Bueno, listo, cuando los gráficos son sencillos no te compliques la vida, ¿ya? Pero si tú quieres unos gráficos ya más elaborados, con más cosas, pues, entonces tienes que complicarte la vida porque el gráfico es complicado, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Por qué complicarnos y no usar siempre este estilo? Bueno, este estilo es el que le llaman estilo de MATLAB, este estilo. Mire que no tiene tanto complique, nada de cosillas, de objetos, ni nada de eso, simplemente. Entonces, ¿por qué complicarnos? ¿Sí? No usar este estilo. Bueno, porque para aplicaciones más complicadas, la interfaz orientada a objetos, que es esa de, no, que FIC, que el eje, que no sé qué, es más rica y completa. Dice, probablemente hará que el programa sea más fácil de escribir y mantener. Vamos a ver este ejemplo. Dice, por ejemplo, en las siguientes líneas de código, produce una figura con 2 gráficos, uno encima del otro, e indican claramente qué gráfico va en cada eje. ¿Sí? ¿Qué gráfico va en cada eje? Mire, nuevamente, importamos PyPlot, importamos NumPy y mira acá está como más explícito, ¿verdad? Aquí le decimos, bueno, aquí enseguida creamos la figura y creamos los ejes, ¿no? Y le decimos PLT subplot y le decimos número de filas 2. Es decir, aquí va a haber 2 filas. Y número de columna, 1. O sea, voy a poner un gráfico encima del otro. ¿Sí? 2 gráficos, uno encima del otro. ¿Sí? Mire,
este objeto que son los ejes, aquí sí es claro que empieza en cero. Es como un arreglo, y aquí estoy dando en la posición cero de esto, que son los ejes, la posición cero, la primera posición, grafícame X, Y. Recuerde, en X está, en Y está el cero, ¿no? Que lo calculé allá arriba. Listo. Mira, aquí, ahí le voy dando claves, cositas, mire, que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo se le coloca un nombre al eje X y cómo se le coloca un nombre al eje Y? Mire. Note que aquí no tiene nombre el eje X, ¿no? El eje Y no tiene nombre. Bueno, ¿cómo le coloco nombre al eje X? ¿Y cómo le coloco nombre al eje Y? Entonces, mire. Set y Y-label. Y-label. Etiqueta de Y. ¿Sí? Etiqueta de Y. Y le coloco seno. Obviamente ya debes... Seguramente te imaginarás que para colocarle etiqueta al eje X es simplemente X-label, ¿no? Y podemos ponerle algo ahí, en caso que necesite colocar algún nombre al eje X. Ahí está. Bien. Bueno, muchachos. Ahí. Y luego, mire que ahora vamos en el otro espacio. Recuerden que hicimos dos filas, una columna. En la posición de arriba le estoy diciendo aquí en la posición 0, que es la primera de ese arreglo, mandamos a graficar el seno. Y en la segunda, mire que está indexada con 1, le mandamos a graficar el coseno, que recuerde que está en Z. Le decimos que lo ponga con un colorcito rojo. Y le decimos que le coloque una etiqueta al eje Y, un nombre al eje Y. Entonces, le ponemos coseno. Y aquí mostramos el gráfico. Vamos a correr esto. Ahí está. Mire, bueno, no está saliendo. Bueno, lo que pasa es que aquí parece que se esconde aquí. El gráfico este me esconde la etiqueta. Vamos a ponérsela a la del coseno a ver si se ve. De pronto en el coseno sí se ve porque parece que es que ese está tapando el otro. Aquí 1 y le colocamos a ver. Vamos a ver. Sí, mire que aquí está saliendo valores X. Valores X. ¿Por qué no? En realidad sí lo está colocando acá. Lo que pasa es que este gráfico me está tapando ese nombre. Bueno, cositas que hay que enseguida se me ocurre que hay que averiguar. Cositas que hay que averiguar entonces. ¿Cómo evito eso? ¿Cómo separo más estos gráficos? Mire que ahí estoy usando la configuración que él tiene por defecto. No sé qué tanto está separando él aquí. Eso significaría como que fijar unos márgenes. Entonces ya esa no la he buscado, pero ahora se me ocurrió por esa situación. Así que uno aprende esto y así es que uno va solucionando cosas. Cuando se le van presentando los problemas, va buscando la solución a ese problema, leyendo la documentación, buscando en los foros, buscando en la página esa y esas cosas. Muchachos, no es leerse todo como alguien por ahí que estuvo buscando la documentación de NumPy y tiene como 1000 páginas y la otra tiene como 2000 páginas y él uno no aprende leyéndose eso así. Eso es, se le va presentando el problema y va buscando la solución y eso se va aprendiendo con el tiempo, muchachos. Eso no se aprende leyendo libros, eso se aprende es que tengo este problema y voy solucionándolo. Si no te le metes al cuento, si no te tiras al río, no aprendes a nadar. Aquí tienes que tirarte al río, empezar a hacer cositas, ¿sí? Posiblemente ahora
estás agobiado con muchas cosas de muestreo y de multivariado y de todas esas cosas, pero cuando tengas a tiempito y ponte retos. Uy, este gráfico que ya yo sé hacer en R, ¿cómo lo haría en Python? Vamos a ver, y me pongo retos y trasnocho y me paso toda la noche solucionando un problema y, ay, Dios mío, yo quisiera ese estudiante que trasnoche toda la noche tratando y que no duerma tranquilo hasta que no solucione una cosa que se le presentó. Por ejemplo, eso, ¿cómo hago que aparezca ese bendito valores X que el profesor colocó acá que no está saliendo? Ojo que no es ningún error ni nada. Es que necesito separar estos dos gráficos. ¿Cómo hago eso? Y empiezo a buscar en la documentación y Empiezo, por ejemplo, averiguando sobre los márgenes, cómo controlar márgenes, y esas cosas. ¿Listo? Bueno, muchachos, mire, aquí lo que les dejo es para que eso que acabo de decirles, mire, ¿cómo es que funciona la cosa? Mire, aquí, por ejemplo, 2, aquí lo que estoy diciendo es, aquí armo la figura, mire, armo la figura, armo la figura, como que el esqueleto, la hoja en blanco, me imagino yo, seguramente eso, el término es figura, pero es como una hoja en blanco donde yo voy a ir a poner cosas. Entonces, mire que aquí hago la partición. Mire, 2, 2, la posición 1, 2, 2, la posición 2, 2, 2, la posición 3 y 2, 2, la posición 4. Mire, este sería el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Bueno, y de la misma manera como hice acá, yo puedo ir colocando cositas aquí. Aquí. Incluso, muchachos, mire, hay una serie de gráficos que, por ejemplo, tú puedes colocar dos acá, estos dos acá, y este solo, y este espacio, hacerlo uno solo, y poner un gráfico grande ahí, ¿sí? Uno solo, abajo, es decir, configurar eso de tal manera de que puedas meter ahí 3 gráficos, 2 arriba y 1 abajo, elegante. O uno solo arriba y 2 abajito, elegante también, ¿ya? O, por ejemplo, estos 2 de aquí y uno solo acá. O sea, se unen estos 2 en uno solo. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Por último, muchachos, miren. Bueno, ¿y cómo aprendo eso? ¿Cómo aprendo eso? Bueno, hasta ahí llega este notebook y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Pero mire, le voy a dejar esto ya de último. Esto es para la próxima clase. Aquí ya tengo preparada la próxima clase. Mire. ¿Cómo aprendo esas cosas? La mejor forma de aprender eso es yéndote. Por eso me gusta, por ejemplo, en R también hay algo parecido a esto. Una galería. Para R también hay una galería. Y, por ejemplo, en LaTeX, yo uso en LaTeX una cosa que se llama TIKZ poderosa para hacer gráficos bonitos en LaTeX. Entonces, hay una galería de eso. Entonces, uno cuando tiene un problema, uno no empieza a leer la documentación, sino que uno va a las galerías estas y uno trata de encontrar un gráfico parecido al que yo quiero. Un gráfico parecido al que yo quiero. Y a partir de ese gráfico, yo empiezo a hacer los cambios. Por ejemplo, los enamorados. Ay, yo quiero hacer un corazón para mandárselo a ellos. Estoy enamorado y quiero hacer un corazón. Entonces buscas ay, mira cómo hicieron este corazón. Entonces yo me meto aquí y ahí está el código. Y ahí sí, pues trato de entender el código. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Y empiezo, me lo copio, me lo llevo allá a mi notebook, a mi equipo local y empiezo a estudiar, empiezo a cambiar, empiezo a cacharrear. Voy a comentar esto aquí. Si yo quito esto, ¿qué pasa? Si yo y cambio y friego
hasta que entiendo cómo funciona la cosa y cuando me funcione y logre el gráfico que yo quiero, hasta ahí llegó, ¿no? No sigo molestando con eso, pero voy aprendiendo, voy aprendiendo. Se me vuelve a presentar un problema similar. Ah, ya yo eso lo hice, lo tengo allá, busco el archivo. Mire, yo eso lo hice, ese archivo lo tengo por allá. Bueno, a veces se me pierden los archivos. Bueno, ese archivo lo tengo por eso, lo hice yo una vez, voy a buscar el archivo. Y uno busca y encuentra y listo. ¿Ya? Y soluciona las cosas. Así es que uno aprende, muchachos, eso. De Miranda no. Tienes que meterte en el cuento, tienes que empezar a cacharrear, tienes que ponerte retos, tienes que mirar cosas nuevas y mirar cómo se hace esto, cómo se hace esto, cómo se hace. Por ejemplo, ahora que están viendo eso de multivariado y esas cosas, esos gráficos que están viendo allá, por ejemplo, están viendo análisis de componentes principales. Uy, ¿cómo se hará un ACP en Python? Uy, qué rico aprender eso y me pongo a buscar eso. Y ¿cómo se hará ese gráfico, por ejemplo, de correlaciones, que es una flechita con el círculo de correlaciones? Eso me llama la atención a mí. ¿Cómo se hará eso en Python? Y no duermo hasta que no lo solucione, ¿no? Cuando se me presente el caso. Ya yo estoy muy viejo para andar trasnochando. Por eso ustedes jóvenes pueden trasnochar todo lo que quieran, ¿ya? Listo, muchachos. Bueno, hasta ahí quiero dejar hoy. Ya la próxima clase entramos directamente a gráficos estadísticos como tal, que es lo que nos interesa, ¿no? Gráficos estadísticos. Cómo hacer un histograma, todas las opciones para el histograma y todas esas cosas. Vamos a ir mirándolo poquito a poco. Eso es todo por hoy, muchachos. Feliz tarde. No sé si alguien tiene algún comentario. Los noto muy callados. Parece que no le fue muy bien con el doctor Guillo, no están contentos, no los veo animados, los veo achicopalados, todos callados por allá, arrumados. Entonces, si alguien tiene algo que decir, algún comentario, ¿qué les estoy debiendo? Vamos a terminar la grabación. Vamos a terminar la grabación.